En el año 1972, un psicólogo norteamericano llamado Albert Mehrabian hizo un estudio muy interesante sobre la relación entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal en una primera impresión. Cada vez que nos comunicamos, determina este estudio que entre el 90 y el 93% de la comunicación oral en una primera impresión se produce a través de lo que llamamos el lenguaje no verbal. Ese lenguaje no verbal comporta el uso que hacemos de la voz y el uso que hacemos de la expresión del cuerpo. Esto no quiere decir en modo alguno que lo que usted dice no sea importante o sea menos importante. Este estudio que hizo Mehrabian y que luego hicieron otras personas, lo que corrobora es que cada vez que nos comunicamos, la forma tiene un gran peso. Todo lo que usted haga con su cuerpo tiene un impacto en su voz, tiene un impacto en sus pensamientos, tiene un impacto en la percepción que otra persona tenga acerca de usted. Por eso es muy importante tener conciencia acerca de nuestro lenguaje corporal. Decimos que los ojos son el espejo del alma. ¿Por qué los ojos son el espejo del alma? Por tres aspectos fundamentalmente. El primero de ellos, la dirección. Hacia donde dirigimos nuestra mirada está nuestra atención. Es decir, si una persona está hablando y en el momento en que está hablando, por ejemplo, con otra persona, empieza a mirar hacia el techo, empieza a mirar hacia el piso, hacia un documento que estamos leyendo en ese momento, hacia un celular, si en esos instantes la persona asume una mirada que la llamamos la mirada introvertida, que es cuando los ojos se van hacia sí, es decir, la persona está hablando y está haciendo esto, o está escuchando al otro y está haciendo esto, lo que le estamos indicando a la persona en ese instante es: ya no estoy contigo, mi atención está en otro lugar. Por eso, clave, primer punto, enfoca tu mirada hacia la persona que tienes al frente. La dirección de la mirada, cuando usted se está comunicando con una persona y la está escuchando o se está dirigiendo hacia ella, es importante que esté enfocada hacia esa persona, porque con eso le estamos diciendo a la persona que estás con ella, que en ese momento lo más importante es esa persona. Segundo punto, el contacto visual. ¿Qué es el contacto visual? El contacto visual no es sencillamente dirigir la mirada hacia el otro, es dirigirla y dejarla ahí, sostenerla, es quedarse ahí, contemplando a la persona, mirando a los ojos del interlocutor. Solemos confundirlo con la dirección. Pensamos que cuando yo me dirijo a una persona, solamente por el hecho de enfocar la mirada hacia esa persona ya estoy estableciendo contacto, pero no. Cuando tenemos un contacto visual óptimo, eso le indica al otro que somos personas sinceras, confiables, que verdaderamente escuchan al interlocutor, que mantenemos una conexión con la persona, y eso es clave para poder transmitir credibilidad y confianza. Adicionalmente, hay un tercer punto y es la expresividad. La mirada debe reflejar las emociones, las imágenes, las intenciones que hay detrás de las palabras. La mirada revela todos esos elementos, pero la mirada, la expresividad de la mirada está muy conectada a su vez con la expresividad de otra parte del cuerpo, que es el rostro, porque en definitiva los ojos son parte del rostro. En el rostro se refleja quiénes somos, cómo pensamos y qué sentimos respecto a un tema. El rostro también revela cómo piensa el individuo acerca de, por ejemplo, lo que estamos escuchando o de lo que estamos diciendo. Si alguien le está haciendo un cuento y en ese momento la persona hace, por ejemplo, una expresión de sorpresa, que él está queriendo decir al individuo que tiene al frente: estoy sorprendido con lo que me estás contando. Si usted le ofrece una expresión amable, cordial en el rostro, ese individuo dice: me acabo de encontrar con una persona amable y cordial. Si usted llega y le ofrece a la persona una expresión muy seria, muy parca, pues el individuo dice: el funcionario que me atendió era muy serio, muy parco, muy distante. Es decir, la cara va revelando también lo que nosotros pensamos en torno a los temas, y a su vez revela cuáles son las emociones que tenemos. O sea, la impresión que la persona tiene acerca de usted, la impresión de quién es usted, esa persona se la va a formar en gran parte por la expresión con la que usted le recibe. Por ejemplo, si una persona nos está contando algo, nos está haciendo una consulta y en ese momento sonreímos, le decimos a la persona que eso nos alegra. Si yo le estoy haciendo una presentación de un tema, si yo le estoy contando a la persona acerca de un trámite que debe hacer la persona, ya usted con la cara, con la expresión que le está colocando, le está diciendo lo que usted piensa, y a su vez revela cuáles son las emociones que tenemos. ¿Qué sentimos? ¿Por qué? Porque en la cara, cuando nosotros estamos hablando con una persona, se van reflejando nuestras emociones. Piensen, por ejemplo, lo que pasa cuando estamos chateando, cuando estamos manejando una conversación de WhatsApp, que ponemos las caritas, esas caritas que le llamamos emoticones, y esas caritas van reflejando lo que nosotros sentimos en esa conversación que estamos teniendo con la persona. ¿Qué pasa en la comunicación oral? Que esas caras las ponemos nosotros.
Esos emoticones están en nosotros. Entonces la persona no se escucha, va a mirar nuestra cara y de acuerdo al emoticón que haya en nuestra cara, esa persona va a interpretar lo que usted le está diciendo. Y eso la persona lo recibe. Pero no solamente lo recibe, sino que se le puede pegar, se puede contagiar. Lo que usted dice se le puede contagiar al interlocutor. Es muy importante que haya coherencia entre lo que usted dice y las emociones que está reflejando. Si usted le dice a la persona, por ejemplo, buenos días, es diferente a si usted le dice buenos días. Porque cuando usted dice buenos días, está deseándole a esa persona que le pase algo muy bueno ese día. Pues que su cara refleje eso. Las emociones se contagian y además que ese individuo que lo está escuchando crea en lo que usted está diciendo. Las manos tienen un peso muy importante en nuestra comunicación. Según la neurociencia afectiva, nuestras manos pueden hacer esencialmente dos tipos de movimientos. El primer tipo de gestos, los llamados gestos icónicos o ilustrativos. Los movimientos icónicos o ilustrativos se refieren a ese tipo de movimientos que hacemos cuando estamos hablando de un tema y empezamos a graficarlo, a ilustrarlo con nuestras manos. Por ejemplo, cuando decimos alto, bajo, es un proceso, esa es la meta, el propósito. Ese tipo de movimientos le imprimen dos cualidades muy importantes a la comunicación. Primero, hacen más comprensible lo que usted está diciendo. Por eso acudimos a estos movimientos cuando, por ejemplo, queremos dar direcciones. Decimos, usted siga derecho, llegue a la esquina, voltea a mano izquierda. ¿Y qué pasa en ese instante? Que la persona me escucha y me comprende muy bien. Por lo tanto, estos gestos son muy apropiados porque facilitan la comprensión, pero también ayudan a recordar las cosas. Cuando usted le dice a alguien, por ejemplo, recuerda que nos vemos a las 2 y le hacemos esto a la persona. Con eso, a la persona no se le va a olvidar que usted lo citó a las 2 de la tarde. Por lo tanto, son gestos muy apropiados en la comunicación. No podemos usarlos todo el tiempo, porque cuando los usamos todo el tiempo podría verse sobreactuado, podría parecer como si estuviéramos jugando a ser mimos. Entonces no es apropiado hacerlos todo el tiempo, sino en algunos momentos cuando usted quiere, sobre todo, que la persona recuerde lo que usted le dijo y que la persona comprenda mucho mejor lo que usted le está comunicando. El resto del tiempo hacemos lo que llamamos movimientos rítmicos. ¿Por qué se llaman rítmicos estos movimientos? Porque estos movimientos tienen un impacto en el ritmo del habla. Hay una sincronía entre cómo movemos las manos y cómo va nuestra voz. Así es que si el movimiento de tus manos es acelerado, la voz se va a acelerar. Si el movimiento de tus manos es lento, es despacio, la voz también va a ir lenta, va a ir despacio. Esos gestos rítmicos es muy importante que sean abiertos, que nazcan desde el hombro, no desde los codos, que no sean movimientos cerrados, tensionados. Abrirse hacia el interlocutor, debemos mantener las palmas abiertas porque esto nos ayuda también a que el gesto se abra, se oriente hacia la persona. Cuando abrimos, le decimos al otro también a través de la apertura, estoy contigo. Cuando estamos cerrados, cuando el movimiento es tensionado, le decimos al otro, distancia, yo no estoy aquí contigo o mejor, te vas rápido. Estoy cerrado, estoy tensionado. Adicionalmente, ojalá que estos gestos sean variados. ¿Qué significa variados? Que no tiendan a ser simétricos. Simétricos es iguales. Si cuando hablamos todo el tiempo estamos haciendo gestos simétricos iguales, la persona pierde naturalidad, se ve algo robotizada. Lo ideal es que haya variedad en ese movimiento, que unas veces puedo mover las dos manos, otras veces solo una, otras veces la otra, y esto nos va a llevar a crear lo que llamamos una danza gestual que va a mantener cautiva la atención del público. La postura también es un indicador de cómo nos sentimos, de la jerarquía que tenemos, de quiénes somos. Una persona que recibe a otra y está en ese momento, por ejemplo, derrumbado, encorvado, eso puede transmitir que somos personas de baja jerarquía, que somos personas de bajo estatus, y el individuo que está hablando con nosotros pues podría pensar, esta no es la persona indicada para solucionarme el problema que yo tengo. Pero lo contrario tampoco es pertinente, es decir, la persona que echa los hombros hacia atrás, empina el pecho y tensiona la cabeza, echa el cuello hacia adelante. Esta posición le solemos llamar la posición del chicken neck o el cuello de pollo. Se han visto que, por ejemplo, muchas veces los pollos hacen esto. Pues muchas personas reciben a otros individuos, por ejemplo, una secretaria que está sentada en su buró y en ese momento llega la persona y le dice ¿cómo está? Y esa secretaria le contesta y le dice bien, ¿y usted qué tal? Y hacen algo así. Este tipo de posturas transmiten sensación de distancia. Cuando una persona llega y lo reciben, si alguien te recibe de esa manera, en ese momento lo que vas a sentir es que esa persona no es una persona muy cercana, que es una persona tensionada, que es una persona que puede estar molesta, en todo caso que es una persona que muy
probablemente no te va a solucionar el problema que tienes en ese instante. ¿Qué es lo correcto? Los hombros deben estar alineados, relajados, la cabeza debe mantenerse derecha. Esta zona de aquí que le llamamos zona de la cintura escapular, que es la relación cabeza, cuello, hombros, esta zona de aquí debe permanecer muy relajada. La cabeza se debe mantener derecha. Cuidado con posturas, por ejemplo, como mantener la cabeza ladeada mientras estamos hablando. Esto puede transmitir una imagen de sumisión. Si yo estoy escuchando a una persona que tiene un problema muy grave y en ese momento yo mientras la escucho le hago esto, porque ahí lo que estoy es buscando más empatía, me estoy colocando al nivel de la persona para poderla escuchar, para poder interactuar mejor con ella. Pero ya luego cuando este individuo le va a dar una solución, por ejemplo a la persona, es correcto que la cabeza asuma una posición mucho más derecha, los hombros relajados, la espalda también derecha, alineados, pero muy relajados sobre todo eso. Y esto nos va a ayudar también a transmitir una sensación de mayor cercanía y de mayor confianza ante el público. La forma como plantamos los pies también tiene un gran impacto en la comunicación. Claro, usted pensará, pero si es que nadie está viendo mis pies, las personas no están mirando mis pies en ese momento, no importa, eso tiene un gran impacto en usted. Si una persona, por ejemplo, se encuentra de pie y sus pies están cruzados, están muy juntos, están tensionados y a la persona le están temblando los pies mientras está hablando, todo eso va a impactar la postura, la colocación general del cuerpo. Si los pies no se plantan en una apertura similar a la del ancho de los hombros o el ancho de las caderas, si no están plantados con firmeza, todo esto puede redundar en que la persona asuma una postura incorrecta, por ejemplo, que se encorve, que tensione los hombros y puede hacer también que la persona empiece a dudar. Incluso cuando usted se desplaza, cuando usted camina, una persona que tiene una manera de andar decidida, que planta con firmeza los pies sobre el suelo, que tiene conciencia del movimiento de sus pies, esa persona transmite seguridad, transmite confianza. Cuando uno la ve llegar a un lugar, le impacta inmediatamente, esa persona llama la atención del público. Pero una persona que tiene un andar indeciso, que cuando camina va tambaleándose, que planta sobre los bordes de los pies, que no planta con firmeza, esa persona puede transmitir que es una persona endeble, que es una persona insegura. Las dudas en el cuerpo se vuelven también dudas en las ideas, se vuelven dudas en la voz. Todo lo que pasa en el cuerpo impacta el pensamiento, impacta la voz. Así es que, ya sea sentado o de pie, no lo olvide. Pies plantados con firmeza sobre el suelo en una apertura similar a la del ancho de los hombros y eso le permitirá crear una muy buena base para el resto del cuerpo.